Hoy conoceremos los principales enfoques psicológicos. Mi nombre es Janet Tigua Sánchez, hoy es 31 de octubre y son 9 de la mañana. A continuación, presentaré los temas del compendio de la primera unidad de esta materia, teorías y sistemas. Dentro de la teoría de los principales enfoques psicológicos, tenemos el estructuralismo. Este enfoque fue fundado por William Wundt, que es considerado el padre de la psicología científica, quien marcó un antes y un después en el estudio de la mente. Wundt fue el pionero en establecer la psicología como una disciplina científica, independiente de la filosofía y también de la fisiología. Su estudio se centró en la estructura de la mente humana, es decir, los componentes básicos de la conciencia, que son tres: las sensaciones, las imágenes y los sentimientos. Las sensaciones son los datos más básicos de la percepción. Ejemplo, al mirar una flor roja, la sensación básica sería el color rojo. Las imágenes son representaciones mentales de experiencias pasadas. Por ejemplo, recordar el aroma de una flor aunque ésta no esté presente físicamente. Y los sentimientos que acompañan a las sensaciones y a las imágenes, aportando una dimensión emocional. Ejemplo, sentir agrado o desagrado ante una melodía. Estos elementos se combinan mediante procesos llamados asociación y percepción. La percepción se refiere a la capacidad de la mente para organizar los elementos en una experiencia coherente. Por ejemplo, cuando vemos una flor, no solo percibimos su color, su forma, sino que también la asociamos con recuerdos, con sentimientos, de dónde yo vi esa flor, estaba visitando a alguien. Son sentimientos que sentí cuando volví a ver esa flor, creando así una experiencia compleja. Wundt fue pionero en la aplicación de los métodos experimentales al estudio de la mente. Su técnica principal era la introspección controlada, en los que los participantes observaban y describían sus propios estados mentales bajo condiciones estrictas. Entre las características de la introspección experimental encontramos tres. La primera es el entrenamiento riguroso. Este se trataba de que los observadores recibían una formación específica para así evitar sesgos y proporcionar descripciones precisas. Otra de ellas eran los estímulos controlados, ya que los experimentos se llevaban a cabo en un ambiente totalmente controlado y los estímulos eran regulados por ellos, muy cuidadosamente. Y el tercero es el enfoque inmediato, que esto se trataba de que los participantes debían informar sobre sus experiencias tan pronto como ocurrían. Así evitaban reflexionar demasiado sobre lo que habían vivido o sentido. Wundt estableció el primer laboratorio de psicología en Leipzig, 1879. Este fue el epicentro del estructuralismo experimental y atrajo a muchos estudiantes de todas partes del mundo. En este laboratorio se realizaron cientos de experimentos, que estos generaron datos sobre la percepción, sobre la atención y el tiempo de reacción también. Muchos de estos estudiantes de Wundt, como lo fue Edward Titchener, llevaron estas ideas a Estados Unidos. Así formalizaron el enfoque del estructuralismo como tal, como un enfoque, y también ampliaron la metodología de William Wundt. El estructuralismo experimental fue criticado por su objetividad, ya que la introspección dependía de la capacidad del observador para describir sus propios estados mentales, lo que generaba muchas variaciones y variaciones significativas entre los participantes.
También fue criticado por tener un enfoque limitado, porque Wundt ignoró aspectos claves de la mente, como lo son el inconsciente, que esto posteriormente fue explorado por Sigmund Freud en otra teoría que hablaremos después. Y el rechazo del funcionalismo y el conductismo, ya que estas corrientes argumentaban que el enfoque estructuralista era demasiado teórico y muy poco práctico. A pesar de todas estas críticas, el trabajo de Wundt fundó las bases para la psicología moderna y su insistencia en la experimentación rigurosa y la medición precisa siguen hoy en día siendo un pilar fundamental en la investigación psicológica. Otra de las corrientes psicológicas es el funcionalismo. Esta corriente surge como una respuesta crítica al estructuralismo de Wundt y de Titchener. Se inspiró en las ideas evolucionistas de Charles Darwin y en la pragmática de William James. Esta buscaba comprender no solamente los contenidos de la mente, sino también las funciones adaptativas de los procesos mentales en la vida cotidiana. Esto mediante la observación directa, las pruebas y los experimentos que también aplicados al estudio de la conducta humana, en contextos reales y prácticos. Este enfoque se consolidó principalmente en Estados Unidos, ya casi a finales del siglo XIX y a principios del XX, con representantes como William James, John Dewey. Según los funcionalistas, los procesos mentales y el comportamiento humano se desarrollan para adaptarse al entorno de la misma manera que las especies se evolucionan también para sobrevivir. James criticó la idea de la conciencia. Se podía dividir en partes estáticas, como lo habíamos visto en el estructuralismo, que eran las sensaciones, las imágenes y los sentimientos. Para James, la conciencia en realidad es dinámica, es cambiante, fluida, como un río que nunca se detiene y siempre se está adaptando al entorno y a las necesidades de las personas. Por ejemplo, el hecho de recordar una experiencia dolorosa tiene la función de que nosotros evitemos repetir esa experiencia, ¿verdad? Dewey creía que la educación debía estar orientada a la experiencia y a la preparación para la vida real. Eso en lugar de solamente enfocarse en la memorización de datos. Sus ideas impulsaron la psicología educativa, la psicología laboral, la psicología clínica, social, mostrando la utilidad de las ciencias psicológicas más allá de los laboratorios. También influyó en el conductismo y en la psicología educativa, pero carecía de un método sistemático, un método experimental, así, tan riguroso como lo era el estructuralismo. En conclusión, el funcionalismo es una corriente teórica que se enfoca en la finalidad y en el propósito de los procesos mentales y de la conducta humana, viéndolos como herramientas adaptativas que ayudan al organismo a sobrevivir y a funcionar en su entorno. A diferencia del estructuralismo, que se centraba más en los elementos básicos de la conciencia, que eran 3, el funcionalismo más bien se hace la pregunta: ¿para qué existe la mente y cómo funcionan sus procesos para interactuar con el ambiente y así lograr los objetivos? Tenemos más corrientes. Otra de ellas es la psicología del acto. La psicología del acto es una corriente que fue iniciada por Franz Ventrano. Esto a finales del siglo XIX. Se centra en la intencionalidad de los fenómenos psicológicos y en su relación con los objetos. Su principal exponente, que fue Brentano, planteó que la mente no consiste solo en elementos estáticos, sino en actos intencionales, dirigidos hacia objetos. Por ejemplo, lo realmente psicológico
es el acto de ver y no tanto el objeto visto. Es el acto de pensar y no tanto el objeto pensado. Y así sucesivamente en este enfoque. También tenemos otro enfoque que es el histórico-cultural. El enfoque histórico-cultural fue desarrollado por Lev Vygotsky. Este planteó que el desarrollo de las funciones psicológicas superiores dependían de la interacción social y de los contextos culturales en los que se desenvuelve el individuo. La zona de desarrollo próximo se define como la distancia entre lo que un individuo puede lograr de manera independiente y lo que puede lograr o alcanzar con ayuda de otras personas más capacitadas, digamos, adultos, compañeros, profesionales, así. Vygotsky propuso que los seres humanos utilizan herramientas psicológicas como el lenguaje, los signos, los símbolos, las escrituras, que medían la actividad mental y que también facilitan la internalización de conocimientos y habilidades. Vygotsky sostuvo que el aprendizaje impulsa el desarrollo, destacando la importancia de la instrucción guiada y la interacción social en la adquisición de habilidades complejas. En conclusión, diríamos que este enfoque nos ofrece una visión integral del desarrollo psicológico porque vincula los procesos mentales con la interacción social y también con la cultura. Su influencia se observa en la educación contemporánea, en la psicología del aprendizaje y en la intervención psicológica orientada al desarrollo de las habilidades cognitivas y habilidades sociales. En esta segunda unidad también conoceremos sobre el psicoanálisis y las teorías psicodinámicas. El psicoanálisis ortodoxo fue fundado por Sigmund Freud. Su principal aporte fue la sistematización del estudio del inconsciente. Para Freud, esta estructura de la mente juega un papel esencial en la formación de la personalidad y en el desarrollo de la psique, haciendo que el estudio del inconsciente sea fundamental para comprender la conducta humana y también los procesos psíquicos. Freud concibió la mente como un iceberg, que la parte visible representa la conciencia, mientras que la mayor parte oculta bajo el agua simboliza el inconsciente. Este enfoque desafió los paradigmas de su época, proponiendo que gran parte de nuestras acciones están determinadas por fuerzas internas de las que no somos conscientes, y que la racionalidad no controla del todo nuestras decisiones. Freud propuso que la personalidad se organice en 3 instancias. El ello, que es la parte instintiva y primitiva de la mente que funciona por el principio del placer, como la sexualidad, el hambre y la agresión, buscando la satisfacción inmediata. El yo, que es la parte racional y consciente, que funciona según el principio de la realidad, intentando equilibrar necesidades internas y externas. Y el superyo, que representa la conciencia moral y ética, y esta funciona con el principio del deber. Su función es controlar los impulsos del ello y puede llegarnos a hacer sentir culpables u orgullosos de nuestros actos. Freud desarrolló varias técnicas terapéuticas para explorar el inconsciente, como la asociación libre. Esta permite que los individuos expresen sin filtro de censura sus pensamientos y sentimientos. Este proceso nos ayuda a reconocer conexiones entre los pensamientos y las emociones, detectando los patrones de conflicto. También el análisis de sueño, que permite interpretar símbolos, deseos reprimidos que se manifiestan en nuestros sueños. Y la interpretación de actos fallidos o lapsus, que son errores aparentemente insignificantes, olvidos o palabras equivocadas que revelan conflictos inconscientes. Freud ofreció un marco teórico coherente para comprender la mente humana y también los trastornos psicológicos a través de la teoría sistemática de la personalidad y la psicopatología. Introdujo ideas fundamentales como pulsiones, mecanismos de defensas y las etapas psicosexuales del desarrollo
que permitieron explicar la evolución de la personalidad y la aparición de conflictos psicológicos. Su teoría no solamente transformó la psicología clínica, sino que también influyó en la literatura, en el arte, en la filosofía y en los estudios culturales, consolidando la importancia del inconsciente en la comprensión del ser humano. Posterior a estas teorías tenemos a Carl Jung, que a diferencia de Freud afirmaba que además del inconsciente personal que contiene las experiencias y los recuerdos reprimidos de un individuo, existe también el inconsciente colectivo, que este está formado por arquetipos y por símbolos. Alfred Adler postulaba que cada individuo es único, con personalidades esculpidas a través de nuestras interacciones sociales, nuestras luchas individuales por superar sentimientos de inferioridad. Adler creía que el hombre tiene posibilidades de mejorarse y de progresar en la vida, de reducir sus problemas y con el tiempo llegar a un ajuste casi perfecto de su proceso vital. La teoría de Karen Horney se centra en cómo las experiencias sociales y culturales moldean nuestra personalidad. A diferencia de Freud, quien ponía mayor énfasis en los factores biológicos y en los instintos, para Horney, los problemas emocionales y de personalidad son el resultado de la ansiedad básica que surge en la niñez, debido a las relaciones familiares disfuncionales o a la sensación de impotencia, de abandono, etc. Horney también identificó 10 necesidades neuróticas que las personas desarrollan para mejorar la ansiedad básica: afecto y aprobación, una pareja poderosa, vivir dentro de unos límites estrictos, poder, explotar a los demás, reconocimiento o prestigio social, admiración personal, ambición y conseguir logros personales, autosuficiencia e independencia y perfección. Erich Fromm fue un psicoanalista, humanista y culturalista que identificó 5 necesidades humanas que son fundamentales, como la relación, el arraigo, la trascendencia, la identidad y el marco de orientación. Otra de las corrientes psicológicas fue el conductismo, de John Watson, considerado el padre del conductismo. Este enfoque se basa en la idea de que la psicología debe estudiar solo el comportamiento observable de forma objetiva, dejando de lado los procesos mentales internos como los pensamientos, los sentimientos. Este sostiene que toda conducta es aprendida a través de la relación entre estímulo y respuesta, y que el comportamiento puede ser predicho y controlado mediante métodos experimentales. Watson criticaba duramente el concepto de conciencia por considerarlo impreciso y no utilizable desde un punto de vista científico. Según él, la creencia en la conciencia como objeto de estudio derivaba de tradiciones supersticiosas, mágicas, que han persistido a lo largo de la historia humana. Los modelos conductistas más importantes son el condicionamiento clásico de Pavlov, el condicionamiento operante de Skinner y el consentimiento vicario de Bandura. Por el contrario, también tenemos el enfoque del cognitivismo. Este se enfoca en el estudio de los procesos mentales y cognitivos, incluyendo la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la resolución de problemas. Se basa en la idea de que nuestros procesos mentales influyen en nuestra conducta y en cómo interpretamos y procesamos la información del entorno de la psicología cognitiva. Esta se centra en entender cómo las personas adquieren, procesan, almacenan y utilizan la información para tomar decisiones y resolver problemas. Examina cómo las personas perciben, organizan y representan mentalmente al mundo, cómo utilizan el lenguaje para comunicarse y cómo resuelven los desafíos cognitivos a los que se enfrentan en su vida cotidiana. Los psicólogos cognitivos utilizan una variedad de métodos de investigación, incluyendo experimentos de laboratorio, estudios observacionales y también técnicas de neuroimagen para examinar los procesos mentales y cognitivos que a partir de estos estudios se desarrollan. También hay teorías y modelos explicativos sobre cómo funcionan estos procesos y cómo influyen en la conducta humana. Se considera
que el inicio formal de la psicología cognitiva como una disciplina se dio en el año 1956, que ha tenido un impacto significativo en muchas áreas, incluyendo la psicología clínica, la educación, la psicología del desarrollo y la psicología aplicada. Esta ha proporcionado ideas valiosas sobre cómo mejorar el aprendizaje, sobre cómo tratar trastornos mentales, diseñar interfaces de usuarios efectivas y también de comprender el funcionamiento de la mente humana en general. Se enfoca en varios elementos relevantes que son fundamentales para comprender los procesos mentales y psicológicos. Y así hemos concluido con los enfoques psicológicos de la primera y la segunda unidad del compendio. Muchas gracias.